Hola, buenos días. Bueno, me presento, yo soy Pablo Toledo, me acompaña Ilan Cañas e Ignacio Barrera. Nosotros trabajamos en Engie Chile y hoy día le vamos a presentar un trabajo que tiene que ver con lo que hicimos el año pasado, que se llama Aplicaciones Prácticas del Uso de Series de Generación Extendidas. Tratamos y, y bueno, aprovechamos a agradecer a Vortex y a Guerrero Olivo por seguir manteniendo esta reunión anual y agradecer a usted también la asistencia. Bueno, no sé si se han dado cuenta, nosotros trabajamos en Engie Chile, ahí Engie Chile tiene un nuevo logo, ha cambiado un poco, ¿cierto? Es como la estela del Parque de Airene, varió levemente. Entonces, es casi el mismo, pero se lo aprovecho de presentar. Y aprovecho de hablar de Engie Chile también, que es que nosotros tenemos un portafolio en operación de 2,9 gigas, la mitad de él, casi la mitad de él es renovable y tenemos 1,2 gigas en construcción. Estamos presentes en la gran parte de Chile, desde Arica a Chiloé, y también operamos transmisión. Y son más de 1000 colaboradores y colaboradoras. Ahí más o menos pueden ver la evolución de nuestro portafolio, en donde en 2018 tenía una porción importante térmica y ha ido evolucionando hacia donde estamos ahora con mayor porcentaje renovable y después una salida de carbón, ya reemplazar el carbón hacia el 2027. Bueno, la estructura de la presentación primero va a ser una introducción pequeña para retomar un poco lo del año pasado y después vamos a hablar de un análisis de confiabilidad y redundancia de configuraciones de transformadores, elevadores en una subestación de un parque eólico y también una estimación de la variabilidad interanual a partir de la serie de generación extendida. Haciendo un resumen corto de lo que hicimos el año pasado presentamos una metodología para extender una serie de medición de viento, en este caso no se marca ahí, de 3 años, esa barra azul, con Vortex la extendimos hacia el pasado. Entonces generamos una serie de 23 años de producción y también aparte 23 años de velocidad y dirección y también conseguimos con un método que presentamos el año pasado de generar una serie de generación también a partir de esa serie de velocidad y dirección. Entonces, eso nos permite contar con una serie que no solamente son los años medios, ¿cierto?, de velocidad y de generación. Entonces, acá nos permite tener un rango amplio de una generación ficticia como hubiera estado operando el parque en el pasado, ¿cierto? Y durante este año estuvimos buscando formas de darle aplicaciones. Entonces, de eso será esta presentación, pero el contar con ese espectro de distintos años nos permite a nosotros testear, por ejemplo, los efectos de una falla en el parque y hacer un análisis de riesgo que a veces no es posible ver con un año representativo. Cuando nosotros nos piden hacer un año representativo de evento, es una tarea bien dificultosa, ¿cierto? Porque en realidad el año pasado demostramos que ese año representativo no existe en realidad, no se puede como describir de alguna forma, pero siempre hay que tomar alguna consideración. Entonces la idea es como eh, seguir ahondando en el tema y ahora le vamos a mostrar otras aplicaciones. Vamos a pasar. Bueno, bueno, acá quisimos partir mostrando un poco los modelos que hay y cómo han ido avanzando. Primero el P50, que nos sirve para empezar a comparar proyectos y evaluar CAPEX y OPEX en base a esto. Cada uno cabe mencionar que además de adicionarse más temas que pueden empezar a cumplir, que cumplen mejor los temas anteriores. Por ejemplo, ya con un P50 y P90, adicionalmente podemos evaluar la incertidumbre que hay entre los proyectos. Luego ya con una matriz 24-12, o sea, las 24 horas al día por los 12 meses, empezamos a ver perfiles de generación tentativos de cómo se va a comportar nuestro parque. Ya con una 8760, donde uno puede escoger el año que en base a las mediciones, podemos tener análisis de curtailment. Algo que se agrega con respecto a 24-12, dado que acá en el anterior teníamos promedios de generación mensual, y acá ya podemos ver por hora y empezar a ver las limitaciones como tal. Y ya con la serie extendida finalmente, puedo empezar a evaluar hibridación de activos, como son el caso de agregar BESS o parques solares a un parque eólico existente, o otros temas como son el cambio climático y los temas que vamos a ver en esta presentación. Entonces, una frase que nos gusta mucho en el equipo es: todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles.
Y sobre todo, hoy en día, donde las restricciones cada vez van en aumento y tenemos mayor limitaciones a la hora de poder elegir en los proyectos y de elección, recomendamos y usamos ya series extendidas, vamos con modelos más complejos para poder hacer estos análisis. Luego, después de esta introducción, paso un poco al problema en sí, que es que el equipo especialista eléctrico de ENGIE llegó a nosotros y nos pidió, nos solicitó, necesitamos evaluar diferentes configuraciones de transformadores y ver cómo son las pérdidas de energía durante el periodo de falla de estos. Entonces, nosotros nos propusimos cuantificar las pérdidas de energía en caso de falla de un transformador, al igual, para solucionar literalmente el requerimiento. Entonces, la metodología que seguimos es, teníamos mediciones de más de 3 años con el mástil, luego con la serie Vortex extendimos para más de 10 años, para tener más de 10 años de data, luego con la modelación de OpenWind tuvimos la serie de producción y la ZPU, y luego con Python hicimos una simulación en Monte Carlo en donde hicimos más de 100.000 iteraciones para ver cada uno de los casos. Entonces, para esto se utiliza la potencia nominal, o sea, necesitamos como input la potencia nominal de los circuitos de las turbinas y la distribución, o sea, cómo llegan estas conexiones al transformador, cuántos de nuestros circuitos van conectados a qué transformador y así, la cantidad de transformadores a evaluar y la serie de generación, que es la que obtuvimos anteriormente. Entonces, luego en la simulación de Monte Carlo vemos la disponibilidad energética que hay ante la falla de un transformador X. O sea, tenemos, por ejemplo, 2 transformadores, ¿cuál falla? Ese sería el transformador X. En el momento Y, ¿en qué momento de mi serie de producción? Y de qué duración va a ser esta falla. Entonces, como de los supuestos que tuvimos fue un parque eólico de 100 megas, se realiza un backtesting, que es un concepto de, con los datos pasados, poder predecir el comportamiento futuro. La generación se distribuye equitativamente entre los transformadores. Se trabaja, o más que se trabaja, se muestra acá todo en megawatt por un tema práctico y para no hacer la confusión con el factor de potencia y con los MVA. Y la capacidad del transformador por un tema normativo se hizo de 120 MW. Se simulan las fallas que pueden durar entre 3 y 24 meses según los casos que querían ver el equipo especialista eléctrico. Entonces, se evaluaron estos dos casos de 2 transformadores donde la mitad del parque va a estar conectado a un transformador y la otra mitad al otro, y el caso de 3 transformadores. Obviamente no se simuló el caso de más transformadores, es redundante, y caso de un transformador, el análisis no se podía hacer porque claramente si tenemos un solo transformador y falla ese, la disponibilidad energética es 0. Entonces, cuando fallaba el primer transformador, toda la capacidad iba dirigida al segundo y va a estar limitado según la serie de producción cuando está generando y en base a la capacidad del generador de cuánto puede inyectar de esa, y si falla el segundo iría al primero. Luego, para el caso de 3 transformadores, si falla ya sea el primero o el tercero, sería el resto al segundo, con las especificaciones que nos dieron de nuestro equipo, y si falla el segundo, se iría al tercero y el primero que haría exactamente igual su configuración. Luego el momento de falla. Haciendo un zoom para poder ver cada uno de estos casos, si es que el momento de falla es, por ejemplo, en febrero del 2017, para hacer la simulación, o es en junio del 2017, aunque sea de igual duración en ambos casos, se puede ver que la iteración va a dar distintos resultados, ya que en algunos meses tengo mayor generación que en los otros. Lo mismo sucede con la duración de la falla, que es, como dije anteriormente, se evalúa de 3 a 24 meses, en donde, volviendo al caso inicial, si falla en febrero y dura 6 meses, es distinto al caso que si falla en febrero y dura 10 meses hasta noviembre. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos que realmente simulamos y como dijimos al comienzo, vamos a considerar casos balanceados. En este caso es un parque de 100, por lo tanto el 50% es 50 y cada transformador va a tener 60 de capacidad de transformación en potencia real. El otro caso que vamos a considerar también es un tercio para cada uno y bueno, comencemos con el caso de la izquierda. Si graficamos los resultados, vemos que si ponemos en el eje X la duración de la falla, en este caso de 3 a 24 meses, y en el eje Y ponemos el porcentaje de energía que podemos recuperar, esto es el 100% que habríamos generado teniendo el sistema en su totalidad,
vamos a reducirlo hasta más o menos un 85% en promedio, 86% prácticamente. Un punto interesante que vale la pena resaltar es que al comienzo, en fallas cortas, tenemos una variabilidad mucho más grande, en este caso cerca de un 13%. Esto quiere decir que fallas cortas, si ocurren en algún momento específico, nos van a generar pérdidas mucho mayores, aunque no es tanto en energía. Por otro lado, para fallas mayores a un año en este caso, este porcentaje se reduce y tenemos una ventana de más o menos 5%, 5.5% de variabilidad. Ahora, tenemos que definir estos dos escenarios. La línea verde aquí representa el mejor caso. El mejor caso, que contraintuitivamente en este caso significa un momento de mal recurso eólico, un momento en que no podríamos generar tanto, resulta ser el mejor porque como estamos generando menos, nuestros transformadores tienen más disponibilidad para poder trabajar. Por el contrario, en un momento de muy buen recurso eólico, vamos a tener un caso en que van a estar llenos, tenemos menos ventanas para trabajar y además el otro va a estar perdiendo mucha energía. Bueno, ¿por qué tendríamos que usar una serie extendida en este caso? Si es que usamos una serie extendida tenemos el gráfico que ya estábamos viendo. Ahora en cambio, si hubiéramos tomado un año típico o un año representativo y lo hubiéramos considerado varias veces, el gráfico se habría visto como el siguiente. Lo primero que notamos es que se comprime un poco el gráfico. En este caso la variabilidad es mucho menor. ¿Y por qué? Porque toda la variabilidad va a depender solamente del año que estamos mirando. Aquí pasamos de ese 5.5% que habíamos dicho a prácticamente un 2%. Esto es malo porque si llegamos a considerar en algún escenario, pongámonos en la situación de que efectivamente falló en un muy mal momento, si hubiéramos considerado un año representativo, habríamos evaluado más o menos un 86.4% de recuperación. Pero en la realidad, al extender esto, podemos ver que hay hasta un 83.5%. Eso quiere decir que tenemos casi un 3% que ignoramos solamente por no extender nuestra serie. De ahí que es importante poder considerar la mayor cantidad de información posible. Ahora, lo que nos generó la situación de estudio fue comparar entre 2 y 3. Si vemos ahora con 3 transformadores, lo primero que notamos es que la media sube. La media en este caso va a subir de un 85.8 a un 90% prácticamente. Esto es lógico, porque cuanto más transformadores pongamos, más recuperación vamos a tener. O sea, el caso ideal aquí sería, no sé, tener 100 transformadores. No se puede, pero sí es bien interesante notar que en este caso aumenta cerca de un 5%. Pasamos de un sistema de transformadores de 120 a 60 y en este caso pasamos de uno de 120 a 80. Entonces esa diferencia no se transmite linealmente y en este caso estamos viendo que es un 5% solamente de diferencia. Ahora, ¿por qué podría ser interesante ir por uno u otro? Si, por ejemplo, contractualmente tenemos que asegurar al menos un 85%, vemos que tenemos que ir con el caso de 3, porque el caso de 2 puede llegar a casos peores. Ahora, en cambio, si lo que nos interesa es solamente ver cuánto es lo que esperaríamos para un modelo puramente financiero, podríamos ir con el caso de 2. Eso va a depender finalmente de quién tome la decisión y, en el fondo, nuestro trabajo va a ser poder transmitir la información de mejor manera. Ahora, otro caso que podría ser interesante es si no consideramos un sistema perfecto. Si, por ejemplo, le añadimos un desbalance. Si bajamos, en este caso, del transformador de 40 a 20, el primero, y le damos un 20%, o sea, está justo, no puede admitir nada más de capacidad. Y los demás los repartimos equitativamente. En este caso se nos presenta una situación bastante extraña. La media se mantiene. La media se mantiene, pero la variabilidad aumenta. Y aumenta bastante, diría. En este caso estamos cerca de más o menos un 11% de aumento en la variabilidad. Y no es simétrica tampoco. Esto es porque como hay un transformador que trabajaría con menor potencia, cuando ese falla, el caso no va a ser igual a que falle uno de los de 40. Entonces aquí la pregunta viene a ser, si tenemos casos en los que puede llegar a ser mejor, por ejemplo, un 98.7%, que es bastante bueno, ¿por qué iríamos por el caso balanceado y no por uno desbalanceado? ¿Por qué no hacer un estudio mejor de cómo desbalancearlo óptimamente? Y aquí nos enfrentamos también al problema de que el peor caso también empeora. Entonces, finalmente la decisión va a pasar por quién sea el que tanto riesgo esté dispuesto a tomar aquel que tome la decisión de inversión. Permiso, sí. Gracias.
Ahora voy a pasar a la segunda parte de la presentación que tiene que ver con aprovechar estas series de extendidas tanto de velocidad como de generación para poder hacer una pequeña investigación o una validación de las variabilidades interanuales con las cuales nosotros calculamos la incertidumbre de la producción de nuestros proyectos eólicos. La variabilidad interanual, ¿cierto? Es una medida de la variación de una variable, ¿cierto? En este caso la fórmula más utilizada es que la Interannual Variability, IAB, lo voy a decir ahora en adelante, es la desviación estándar dividida por el promedio. En este caso se usan promedios anuales, entonces, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una serie, sacar la variabilidad interanual de un sitio de viento, necesita una población de varios años, de una cantidad de data de bastantes años, cosa que como con 8 años, 9 años ya no puede sacar ese promedio. Entonces está esa dificultad de, con mediciones es difícil derivar específicamente la variabilidad interanual de un proyecto. Entonces ahí viene la serie extendida. Uno con la serie extendida no puede más o menos ensamblar esta serie medida, extenderla con Vortex, y ahí uno tiene más promedios anuales disponibles para poder alimentar eso. Entonces, es una cosa. La IAB también se utiliza, por ejemplo, para lluvia. También funciona y es un buen descriptor. Y bueno, en energía eólica se utilizan dos IAB, ¿cierto? Una que tiene que ver con el promedio de la velocidad anual y otra con la distribución de frecuencia. Porque nosotros vemos que cada año el promedio de velocidad es distinto, ¿cierto? Pero también la forma de esa distribución de viento varía. Más adelante voy a mostrar un ejemplo para fijarlo mejor. Pero por lo general nosotros vemos que tenemos los análisis de energía de consultores independientes, por lo general asumen valores de referencia que en este caso la variabilidad interanual de velocidad de viento es de 6% y la distribución de frecuencia es menor, de 2%. Entonces la idea es como ver las mediciones nuestras, extender series y ver más o menos cómo están esos valores de referencia con respecto a los reales. Hay un tema para volver a la distribución de frecuencia. En este caso acá está la distribución de frecuencia de viento de un año particular de 2007 y 2024 de un sitio en el norte de Chile. Y ambas distribuciones de frecuencia han sido ajustadas para tener la misma velocidad media. Entonces, teniendo la misma velocidad media de ese año, vemos que si nosotros lo cruzamos con esas frecuencias relativas con la curva de potencia de una turbina, van a generar energía distinta. Entonces ahí se puede ver que hay una variabilidad inherente con la forma, aparte de la velocidad anual. Entonces si uno ve analiza las distintas variabilidades de velocidad de viento y de frecuencia, después uno se puede hacer un nuevo ejercicio y demostrar que son independientes. Entonces son incertidumbres independientes. Bueno, volviendo al tema utilizamos la serie extendida de generación y de velocidad para hacer como un challenge o hacer una revisión con respecto a los valores de referencia. Y así fue como obtuvimos valores de variabilidad interanual de velocidad para el norte y para el sur de Chile, donde si se dan cuenta utilizamos 3 sitios en el sur y 4 sitios o sea, 3 sitios en el norte y 4 sitios en el sur, y derivamos variabilidad IAB de velocidad que van alrededor de 5%, ¿cierto? 5 o 6%. Pero en el sur, casi más o menos van que en el 3%. Siendo que los valores de referencia son de 6%, acá podría haber en caso que uno tenga un proyecto que está con problemas de financiamiento y quiere hacer como lucharlo casi con abogados la bancabilidad, uno podría hacer una llamada y tratar de hacer un challenge y decir que tengo un proyecto en el sur, no aplica el 6%, ¿ya? Porque bájelo por favor, algo así. Pero bueno, y en términos pero aún así siempre en incertidumbre, bueno, los analistas nosotros tratamos de dejar un poco de cuenta corriente en caso pero también hay que tener cuidado, porque eso es bueno, pero no tiene que poner en riesgo la viabilidad del proyecto. Y bueno, también lo hicimos con distribución de frecuencia, y con distribución de frecuencia llegamos casi como ahí, casi se rondea en el 1.1 por ahí, y eso sí que tienen diferencia tanto en el norte como en el sur, como con la variabilidad interanual de distribución de frecuencia de la referencia. El impacto sí sería menor, pero lo bueno es que demostrar que con serie extendida uno puede verificar estos datos y tener más control, porque la variabilidad interanual de la distribución de la velocidad de viento y la de frecuencia van a quedar así con el parque durante toda su operación, ¿cierto? Después uno va a ver cómo va a operar el parque, y estos son los mayores drivers de la pasada energía, obviamente el primero van a ser los mayores drivers de variabilidad entre años, ¿ya? También aprovechamos como se dan cuenta ahí en series de 10 años y más, y ahí están los métodos que utilizamos para extender.
Y también utilizamos una referencia que tenemos que en 2017 Leonardo Barriato de DNV y Fred Tillman publicaron un paper que indicaba cómo derivar la variabilidad interanual de viento, o sea, esta primera, a través de promedios mensuales. ¿Ya? Porque en realidad uno decía, vamos a hacer un challenge para cambiar este 6 por un 3, necesitamos otra referencia. Nos apoyamos en ese paper y ese paper propone este tema azul, ese campo azul, en donde a través de la variabilidad intermensual dividido por la raíz de 12, uno puede derivar variabilidades interanuales que son bastante similares a las que uno obtiene con la serie extendida. ¿Ya? Y para llegar a esos resultados, en realidad esos promedios mensuales ya convergen con un año de medición. Entonces, más que nada como que sirve para poder darle sentido al uso de serie extendida. ¿Por qué? Porque esto está hecho solamente con mediciones reales. Entonces, con mediciones reales también uno logra que ambas variabilidades interanuales puedan confluir. Eso es bastante interesante. Y bueno, como conclusiones finales, considerar la serie de generación extendida muestran escenarios que no son posibles de ver en un año representativo, ¿cierto? Uno ve años de baja producción y con eso, o alta producción, y puede cuantificar los impactos de las fallas. También hay que siempre tener en mente la simulación de Monte Carlo como una buena herramienta. Y también hay otros análisis derivados que se pueden hacer como dynamic rating, análisis de curtailment, dimensionamiento de batería, hibridación. Y bueno, como variabilidad y con respecto a variabilidad interanual, es bueno hacer cálculos específicos y tener control de la incertidumbre que nosotros estamos aceptando para los proyectos y tenerlo en la mano por el caso de hacer un challenge, si es necesario. Y también es bastante útil el método mensual. Es bueno testearlo y lo invito a testearlo ustedes con sus series de medición si tienen más de un año. Muchas gracias.